Hace 12 millones de años, algo en este océano cazaba al mayor depredador que jamás existió. No huía del megalodón. Lo buscaba. Un monstruo de 50.000 kilos, con dientes del tamaño de botellas, diseñado no para sobrevivir, sino para destruir. Y cuando estos dos titanes se encontraban, el océano entero se convertía en un campo de ejecución. El megalodón no era el único rey de este mundo. Había algo más. Algo que podía herirlo. Algo que podía matarlo. Hoy, sus huesos siguen enterrados bajo uno de los lugares más silenciosos de la Tierra. El desierto de Pisco, en Perú. Un lugar donde no hay vida, pero donde la muerte dejó pruebas. Porque bajo esa arena se esconde el secreto del único monstruo que pudo desafiar al megalodón. Y esta es su historia. Los científicos lo llaman la Formación Pisco, pero su verdadero nombre es el Cementerio de los Monstruos. Durante décadas, este lugar ha escupido pesadillas. Pingüinos gigantes, perezosos marinos que buceaban en busca de algas, y miles de tiburones. Pero en 2008, el suelo se abrió y vomitó algo que no debería haber existido jamás. Algo que desafía toda lógica biológica. 3 metros de hueso sólido emergieron de la arena. Al principio, el investigador Klaas Post pensó que era un cachalote común. ¡Qué error tan fatal! Al limpiar la roca, el equipo quedó paralizado, con la sangre helada. Aquella cosa tenía dientes. Y no eran para atrapar calamares escurridizos. Eran bloques de marfil macizo del tamaño de una botella de agua. 36 centímetros de puro terror perforador. Dime una cosa, y sé sincero contigo mismo. ¿De verdad sigues creyendo que el tiranosaurio Rex era el rey? Sus dientes son pequeños juguetes de plástico comparados con lo que estás viendo. Estás ante el leviatán Melvillei, un nombre arrancado de los mitos antiguos para una criatura de carne, hueso y una sed de sangre insaciable. Imagina un depredador de 50.000 kilos, diseñado con un único propósito: la destrucción. Y aquí es donde la realidad se vuelve insoportable, donde el aire empieza a faltarte. Escucha con atención, porque en la naturaleza solo hay un trono. El león manda en África, el tigre domina la India. El trono no se comparte. Nunca. Pero en las aguas de Perú, el asiento del poder estaba manchado por 2 sombras colosales que se cruzaban en la profundidad. Mientras el leviatán patrullaba la superficie, otra masa de 50.000 kilos acechaba en la misma oscuridad, observando desde abajo con ojos negros y fríos. El Otodus megalodón. ¿Lo entiendes ya? ¿Sientes la presión del agua cerrándose sobre ti? 2 superpotencias. Un solo mar. Una guerra fría de 12 millones de años que el ser humano no estaba destinado a presenciar. Estás ante el mayor conflicto bélico de la historia de la evolución. Y esto es solo el principio. Porque lo que ocurrió cuando estos 2 titanes se encontraron cambió el océano para siempre. Si quieres descubrir quién ganó realmente este duelo imposible, suscríbete. Porque lo que viene ahora es el verdadero horror. ¿Crees que tus nervios aguantarán lo que ocurre cuando estos 2 titanes se encuentran? El banquete está servido, pero ¿quién es el plato principal y quién es el comensal? La respuesta te va a helar la sangre. Mantener un cuerpo de 50.000 kilos exige una cantidad de energía que roza lo absurdo. No puedes alimentar a un megalodón con sardinas. No puedes sostener a un leviatán con simples camarones. Para crear monstruos, necesitas combustible de gigantes. Escucha bien y deja que el frío de esta revelación te cale hasta los huesos. Porque esto es lo que la historia oficial olvidó contar. Durante el Mioceno, la Tierra empezó a morir de frío. Las capas de hielo de la Antártida
se expandieron como una mancha blanca e imparable, alterando las venas del océano. En las costas de lo que hoy es Perú, los vientos empujaron las masas de agua, obligando a los nutrientes de las profundidades más oscuras a subir a la superficie. Fue un fertilizante de sangre y vida. Aquello fue una explosión biológica. Miles de millones de toneladas de plancton alimentaron a los peces, y los peces alimentaron a las ballenas. Entonces apareció ella, la piscobalaena. No te imagines un titán como la ballena azul actual. Medía apenas 6 metros. Era lenta, era vulnerable, pero tenía algo que cualquier asesino desea por encima de todo: grasa. Esa grasa era una batería biológica de millones de calorías. Una tentación demasiado grande para ser ignorada. Y ahí, en ese preciso instante, comenzó la carrera armamentística más brutal de la historia del planeta. Cierra los ojos e imagina el sonido seco de huesos crujiendo bajo una presión inmensa. La regla de la naturaleza era simple y cruel. Si la presa crece, el depredador debe convertirse en una pesadilla para poder derribarla. Los antepasados del megalodón mutaron. Pasaron de ser animales de 6 metros a convertirse en colosos de 18 metros. Máquinas de guerra biológicas diseñadas para triturar costillas y atravesar capas de grasa espesa como el acero. Pero los tiburones no fueron los únicos que respondieron a la llamada de la sangre. Una rama de ballenas dentadas, ancestros de los cachalotes, tomó una decisión evolutiva aterradora. ¿Para qué bajar al abismo a buscar calamares escurridizos si la superficie estaba llena de ballenas gordas, lentas y rebosantes de calorías? Así nació el leviatán Melvillei. No evolucionó para filtrar agua pacíficamente. Evolucionó para ser un caníbal. Evolucionó para despedazar a sus propios parientes. El océano del Mioceno en Perú se convirtió en un tablero de ajedrez macabro donde los peones pesaban 5.000 kilos y los reyes superaban los 50.000 kilos. Pero ese tamaño creó una paradoja mortal. Para sobrevivir y reinar, tenías que ser un gigante. Y siendo un gigante, estabas condenado a una maldición: comer sin descanso. Cada día, cada hora. Tanto el Otodus megalodón como el leviatán Melvillei quedaron atrapados en una celda de hambre infinita. Cazar o morir. No había término medio. Y cuando el alimento empezó a escasear en las aguas de la formación Pisco, la línea entre ser un competidor y ser la cena desapareció por completo. Dime una cosa. ¿Sientes esa punzada en el estómago? Eso es el hambre de un depredador que lleva 3 días sin matar. Ahora imagina que ese depredador te dobla el tamaño y tiene dientes de 30 centímetros. Olvida la imagen distorsionada que guardas en tu cabeza. La cultura popular te ha vendido una caricatura. Si crees que el megalodón era solo un tiburón blanco a escala gigante, no estás preparado para la realidad. La ciencia moderna, escarbando en el abismo del tiempo, ha desenterrado algo mucho más oscuro y biomecánicamente aterrador. Si el tiburón blanco es un coche deportivo ágil, el Otodus megalodón era una excavadora blindada de 50.000 kilos. Imagina 18 metros de músculo compacto, envueltos en una piel de lija que podía despedazar la carne con el roce, impulsados por un instinto asesino que no conocía el remordimiento. Pesaba 20 veces más que cualquier tiburón que nade hoy en nuestros océanos. Era una anomalía térmica, un motor biológico que rugía pidiendo sangre, y la necesitaba ya. Sus fauces se abrían casi 3 metros. Podría tragarse a 2 hombres adultos, de pie, hombro con hombro, sin que sus dientes rozaran su piel. Pero no buscaba tragar, buscaba la aniquilación total. ¿Crees que tus huesos son resistentes? Para un megalodón, el cráneo de una ballena no era más que una uva madura a punto de estallar. Su mordida ejercía una presión
de 7.593 kilos por centímetro cuadrado. Eso es 10 veces más fuerza que la de cualquier depredador vivo sobre la faz de la Tierra. Sus dientes aserrados, del tamaño de tu mano, no solo cortaban, funcionaban como una motosierra biológica que vibraba y desgarraba hasta que la realidad misma se fragmentaba. Los fósiles en Perú son la evidencia forense del crimen. Costillas de ballenas marcadas con surcos profundos y vértebras seccionadas limpiamente, como si fueran mantequilla caliente. Su táctica era el terror cinético. Una embestida brutal desde abajo para romper la columna, aplastar el tórax y convertir a su presa en una masa de carne flotante, viva pero absolutamente indefensa. Pero ser la máquina de matar perfecta tiene un precio maldito. El megalodón no era de sangre fría. Su cuerpo era un reactor caliente que necesitaba casi 100.000 calorías diarias para no apagarse. Era un Ferrari biológico quemando combustible a una velocidad suicida en un océano que lentamente empezaba a vaciarse. Y aquí es donde la tensión se vuelve insoportable. Porque en esas mismas aguas de Pisco, mientras el megalodón buscaba desesperadamente su siguiente víctima para no morir de hambre, algo más lo estaba observando desde la periferia de su visión. Algo con la misma hambre. Algo con dientes que no envidiaban a los suyos. ¿Estás preparado para conocer al verdadero Leviatán? Mira tus manos por un segundo. Esa bestia aplicaba el peso de 7 coches en un espacio menor que tu uña. Dime, ¿de verdad crees que el ser humano habría tenido alguna oportunidad de sobrevivir un solo día en el Mioceno? Dame tu opinión en los comentarios. Si el megalodón te aterra por sus fauces, el Leviatán Melvillei te hará cuestionar el significado mismo del miedo. Porque lo que lo hacía letal no era solo su fuerza bruta, era algo mucho más inquietante. Era su mente. A diferencia de los depredadores comunes, esta bestia de 50.000 kilos poseía 40 dientes colosales encajados en ambas mandíbulas, arriba y abajo. No eran simples cuchillas para cortar carne. Eran estacas macizas de 36 centímetros, diseñadas para perforar el blindaje de grasa, anclar la presa y destrozar huesos mediante una palanca violenta. Pero su arma más oscura no estaba a la vista. Estaba oculta bajo 3 metros de hueso y tejido, dentro de su enorme cabeza. El órgano de Spermaceti. No lo imagines como parte de su anatomía. Imagínalo como una lente acústica de tecnología alienígena. Era capaz de disparar ondas sonoras tan potentes que literalmente iluminaban la negrura del océano. Mientras el megalodón dependía del olfato o de señales eléctricas a corta distancia, el Leviatán operaba en una dimensión distinta. Podía detectar una silueta a kilómetros de distancia, mucho antes de que el tiburón siquiera supiera que tenía compañía. No solo sabía que estabas ahí. Gracias a su visión sónica, sabía dónde estaba tu corazón. Sabía el grosor de tus pulmones. Sabía exactamente dónde golpear para que no volvieras a respirar. Era como un francotirador con visión de rayos X en un mundo de ciegos. Y aquí es donde la tensión se vuelve insoportable, donde el aire se termina. Los cachalotes actuales no son asesinos solitarios, son seres sociales con una inteligencia aterradora. Viven en clanes, se coordinan, se comunican mediante códigos de clics que viajan por el agua como órdenes militares. Si el megalodón era un tanque blindado moviéndose en solitario, el Leviatán pudo haber sido algo mucho peor. Una unidad de fuerzas especiales. ¿Puedes imaginarlo por un segundo? Siente el frío en tu nuca. El tiburón lanzando su ataque contra un solo objetivo, creyéndose el rey absoluto, solo para descubrir, demasiado tarde, que otros 4 gigantes de 50.000 kilos
están emergiendo de la oscuridad a sus espaldas, cerrando el círculo en un silencio mortal. En un mundo de monstruos, la inteligencia no solo cambia las reglas del juego, las destruye por completo. Dime, ¿de qué sirve ser la máquina de matar perfecta si tu enemigo ya sabe tu próximo movimiento antes de que tú mismo lo pienses? Cuando dos gigantes de 50.000 kilos colisionan, el océano entero tiembla. No es una pelea, no es un lance de caza, es un cataclismo biológico. El Otodus megalodón no avisa. No hay una aleta cortando la superficie. No hay advertencia. Su estrategia es la del asesino silencioso. Atacaría desde el abismo, desde la oscuridad absoluta, aprovechando que su vientre claro se camufla con la luz que viene de arriba. Su objetivo es quirúrgico: la cola o el vientre. Si sus dientes aserrados logran seccionar la aleta caudal, la batalla termina antes de empezar. Un golpe de gracia con una presión de 7.000 kilos por centímetro cuadrado, y el mar de Perú se teñiría de un rojo denso en cuestión de segundos. El rey del cartílago habría reclamado su tributo. Pero detente un segundo. ¿Qué pasa si el primer mordisco falla? ¿Qué pasa si la presa siente la vibración y esquiva el impacto por centímetros? Si el megalodón falla, el leviatán Melvillei deja de ser la víctima para convertirse en el verdugo más aterrador que puedas imaginar. Su cráneo de 3 metros no es solo una cavidad para el cerebro. Es un ariete de hueso denso y macizo diseñado para la guerra de asedio. Un impacto directo, a plena carga, contra las branquias o el vientre del tiburón podría reventar sus órganos internos por puro trauma hidrostático. Imagina un camión de 50.000 kilos chocando contra un muro a 40 kilómetros por hora bajo el agua. En las distancias cortas, el juego cambia por completo y la brutalidad se vuelve insoportable. Los dientes cónicos de la ballena no están diseñados para cortar carne limpia. Están hechos para arrancar. El leviatán podría morder y sacudir con tal violencia que despedazaría las aletas pectorales del tiburón, dejándolo desorientado, sin equilibrio, hundiéndose lentamente en el vacío del abismo mientras se desangra. La balanza es cruel. Si el duelo es breve y sorpresivo, el megalodón tiene la ventaja del depredador de emboscada. Pero en un enfrentamiento prolongado, donde la resistencia física y la estrategia cuentan, o si la ballena ha llamado a su grupo mediante clics de alta frecuencia, el leviatán domina el tablero de ajedrez. No busques héroes en esta historia. No es una lucha entre el bien y el mal, ni una película de ficción. Es cartílago contra hueso sólido. Es el instinto primitivo de un pez contra la inteligencia táctica de un mamífero. Es el tiburón contra la ballena. Es el duelo supremo que las arenas del desierto de Pisco intentaron ocultar durante millones de años bajo capas de roca y olvido. La pregunta que debería quitarte el sueño esta noche, mientras miras hacia el horizonte oscuro del mar, es esta. ¿Cuántas veces ocurrió este choque de titanes realmente antes de que el mundo se enfriara y uno de los dos se extinguiera para siempre? Pero el final no llegó con un estruendo de huesos rotos. No hubo un último combate épico que decidiera el destino del mundo. No hubo gloria, ni vencedores, ni un rugido final de desafío. Llegó en Mindömitsöndat un silencio absoluto y aterrador. Hace aproximadamente 2,5 millones de años, el planeta dictó su sentencia de muerte. El clima cambió y el frío se volvió drástico. Las corrientes que alimentaban la vida en las costas de Perú simplemente se detuvieron, asfixiando el ecosistema que sostenía a los dioses. Las ballenas, la única fuente de energía capaz de saciar a estos monstruos, migraron hacia aguas polares inaccesibles, rodeadas de barreras de hielo que los gigantes no podían cruzar.
Y los gigantes. Los gigantes quedaron atrapados en mares cada vez más pobres, cálidos y desiertos. ¿Sabes lo que es sentir que tu propio cuerpo te devora por dentro? Sus masas de 50.000 kilos se convirtieron en su propia tumba. Sin un flujo constante de millones de calorías, el motor biológico se detuvo. Murieron lentamente, consumidos por un hambre que ningún océano en la Tierra podía ya calmar. El Otodus megalodón se desvaneció para siempre, borrado de la faz del planeta por un enemigo al que no podía morder: el clima. El linaje del Leviatán se rindió, retrocediendo y encogiéndose durante eones hasta dar paso al cachalote actual. Un animal majestuoso, pero una sombra de lo que alguna vez fue. El trono del océano quedó vacío, frío y cubierto de la sangre vieja de una era dorada, hasta que un nuevo aspirante, la orca, se sentó en él para reinar con una inteligencia aún más afilada. Los fósiles del desierto de Pisco nos susurran hoy una lección que debería hacerte temblar en lo más profundo de tu ser. En este planeta no sobrevive el más fuerte, ni el que tiene los dientes más largos, ni el que posee la mordida más devastadora. Sobrevive quien mejor se adapta cuando el mundo, sin previo aviso, decide cambiar las reglas del juego. Y ahora, antes de que apagues la luz y trates de olvidar lo que has visto, dime una cosa. Si el Leviatán Melvillei hubiera sobrevivido, si siguiera patrullando ahí fuera, en la oscuridad del mar abierto, observando desde el abismo con su visión sónica, ¿te atreverías a poner un solo pie en el agua? ¿O viviríamos todos de espaldas al océano, confinados en la tierra firme por puro y absoluto terror? Si este viaje al pasado te ha gustado, no olvides suscribirte al canal. Nos vemos en la próxima aventura, al mundo que perdimos.